Un cordial saludo, un placer estar con ustedes. El día de hoy aprenderemos de fisiología a nivel celular, específicamente la membrana celular. La célula consiste de un citoplasma, un líquido complejo lleno de proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y otras sustancias. La membrana celular es la barrera que separa a este citoplasma del mundo externo, pero no es una barrera total como la pared de un castillo. Esta membrana está compuesta de distintos tipos de grasas y algunas proteínas, las cuales mencionaremos brevemente. La membrana celular no permite usualmente el paso de sustancias de gran tamaño, como proteínas. En este caso se le llamaría impermeable, pero permite fácilmente el paso de gases como dióxido de carbono y oxígeno. Por esta razón, a la membrana celular se le denomina selectivamente permeable. A veces es necesario que las células saquen o dejen entrar sustancias en cantidades mayores a lo que la concentración dejaría. A esto se le llama transporte activo y usualmente requiere maquinaria especial que suele gastar energía en forma de ATP. Si quieren saber más, miren el video de potencial de acción que está en el canal. ¿De qué está hecha la membrana? La membrana de las células está usualmente compuesta de fosfolípidos, una manera compleja de decir que está compuesta de grasas y un grupo fosfato. En general, los fosfolípidos están compuestos por una molécula de glicerol más ácidos grasos o grupos acil, estos últimos dos llamados grupos hidroxilos. Existen muchos tipos distintos de ácidos grasos. Mencionaremos algunos importantes dentro de poco. Por ejemplo, existe el fosfatidil etanolamina, que es un fosfolípido que contiene una molécula de etanolamina en la parte superior o la cabeza. Los fosfolípidos forman estructuras complejas en soluciones acuosas. Como regla general, los ácidos grasos no reaccionan mucho con el agua, ya que se consideran no polares, por lo que no se disuelven. A esto se le llama hidrofobia. Pero las cabezas de estas sustancias tienen carga eléctrica o carga polar, por el cual sí interactúan con el agua, haciéndolos muy solubles, por el cual son hidrofílicos. Debido a que los fosfolípidos combinan cabezas hidrofílicas y colas hidrofóbicas, a esta mezcla se le llama anfipática. Al combinarse con el agua, los fosfolípidos se organizan de tal manera que las colas hidrofóbicas no entren en contacto con el agua, mientras que las sustancias hidrofílicas sí lo hacen. Cuando es una sola capa, parece un barco muy sencillo, si los barcos tuvieran tentáculos. Pero al estar sumergidas en agua, estos tienden a ser una doble capa fosfolipídica, como la siguiente. Y a concentraciones mayores se generan micelos. Y estos micelos son la base verdadera de una célula. A pesar de su apariencia estable, llamado estado Sol, realmente cada unidad de fosfolípidos es móvil dentro de su capa. A mayor temperatura, más móvil. A menor temperatura, menos móvil, por el cual tiene la característica de un gel. A mayor temperatura es más fácil el paso de sustancias por la membrana y a menor temperatura es más lento. Para hacerlo un poco más sencillo, Sol es un estado líquido de una solución coloidal, mientras que un gel es un estado más sólido. Además de fosfolípidos, existen otras sustancias que le dan integridad y función a la membrana, dando algunos ejemplos, pero no demasiados porque gastaríamos 2 horas solo en ellos. Fosfatidil-inositoles, fosfatidilcerinas, fosfatidilcolinas y esfingolípidos, que tienen 2 variedades. Las esfingomielinas, las glicoesfingolípidos, que también tienen 2 variedades, los galactocerebrósidos y gangliósidos. Si su docente les pregunta esto, él no quiere que pasen su materia. Pero una sustancia adicional sí tiene enorme relevancia, el temido colesterol. El colesterol es relativamente rígido en relación a los demás fosfolípidos, por el cual ayuda a darle integridad a toda la membrana. ¿Será por esto que el colesterol es una sustancia nociva en exceso al estar en células como el endotelio de los vasos sanguíneos? Algo importante de las proteínas de membrana es que pueden integrarse o estar periféricamente a la membrana plasmática. Las proteínas tienen distintas funciones. Estas pueden ser integradas a la membrana, otras integradas a una proteína ya integrada o ubicadas de forma exótica. Una proteína es periférica si no está dentro directamente de la membrana, pero usualmente sí están unidas a otras proteínas integradas. Las proteínas integradas en la membrana plasmática
pueden atravesar toda la membrana. A estas se le llaman proteínas transmembranas. Ellas pueden extruir un segmento a la porción externa o interna de la membrana. Existe un cuarto tipo de proteína de membrana, la familia de proteínas unidas a glicofosfolípidos. Estas tienen un segmento dentro de la membrana como un oligosacárido u otra molécula similar. Luego, la proteína de membrana está unido a ella. Piensen que es como una cadena que une a las proteínas a la membrana sin que ellas estén integradas a la membrana. Ok, hemos hablado mucho de la topografía de las proteínas de la membrana, pero ¿qué hacen realmente? Número 1, pueden ser receptores. Número 2, pueden ser moléculas de adhesión. Número 3, pueden ayudar al transporte de sustancias. Número 4, pueden usarse como enzimas. Y número 5, ayudan a darle integridad física a la membrana. Iniciemos con los receptores. Los receptores usan puntos de unión a ligandos, una manera compleja de decir que estas proteínas se unen a otras sustancias y subsecuentemente mandan una señal al interior de la célula. Por ejemplo, una hormona como la epinefrina se unirá a una proteína transmembrana y enviará una señal al citoplasma para actuar acorde a la señal. Seguimos con las moléculas de adhesión. Esta es relativamente fácil. Muchas proteínas transmembranas ayudan a unir a las células a otras células u otra estructura paria. Por ejemplo, colágeno. Un ejemplo de estas proteínas se llama integrina, que es parte de una familia de moléculas de adhesión de matriz celular. Algunas de estas proteínas de adhesión no dependen de electrolitos para unirse a otras sustancias, pero otras requieren cationes. Por ejemplo, las caderinas, que dependen del calcio para mantenerse unida a otras estructuras. Número 3. Transporte de sustancias. Existen proteínas especializadas al transporte. Estas son poros, canales, portadoras y bombas. Los poros y canales permiten el paso de agua, electrolitos y algunos tipos de proteínas. Los portadores facilitan el paso de moléculas más grandes o complejas. Suelen ser muy específicas a qué dejan pasar y qué no. Y por último, bombas, siendo la más conocida la bomba sodio-potasio o ATPasa. Estas proteínas usan energía en forma de ATP para mover sustancias en contra de un gradiente de concentración. Número 4. Enzimas. Las bombas que mencionamos antes cuentan como enzimas. Esto se debe a que catabolizan ATP, pero también pueden romper otras sustancias. En el intestino, los enterocitos contienen enzimas en su membrana que rompen azúcares complejos, como polisacáridos, a azúcares más sencillos. Esto facilita la absorción de estas sustancias. Y por último, la integridad de la membrana. A pesar de que las proteínas integrales parecen estar completamente pegadas a la membrana plasmática, realmente no están tan fuertemente unidas, por el cual es necesario que otras proteínas las mantengan en su lugar. Específicamente, un conjunto de proteínas de sostén llamado el citoesqueleto. La cantidad de estas proteínas de sostén es enorme, pero nombraremos algunas. Está la espectrina, está la anquirina y está la actina. Estas proteínas tienen funciones específicas en distintos tipos de células. La espectrina ayuda a mantener la forma bicóncava de los glóbulos rojos. Al fallar, los glóbulos rojos pueden deformarse. La actina es esencial para las células contráctiles de los músculos. Los miocitos. Al fallar, la contractibilidad también falla. Bueno, dejaremos este video hasta aquí. Si les agrada el video, por favor denle un me gusta y consideren suscribirse al canal. Un placer y hasta la próxima.